Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Este fin de semana, cientos de niños capitalinos y también jóvenes tendrán la oportunidad de probar sus dotes en el béisbol. Llega precisamente aquí a la Ciudad de México la Academia CONADE de Béisbol. Como parte de sus actividades y con el fin de detectar el talento deportivo, la Comisión Nacional del Deporte lanzó una convocatoria en la Ciudad de México para jóvenes de entre 11 y 16 años de edad a participar en su colectivo de béisbol, la cual brindará la posibilidad a los aspirantes de formar parte de la Academia CONADE y así ser un beisbolista de alto rendimiento. Los chicos se someterán a entrenamientos tanto en pruebas físicas como habilidades deportivas, además de una capacitación en nutrición. La invitación es también para los entrenadores de este deporte que deseen incorporarse a este proyecto con el fin de ampliar sus conocimientos. Los registros serán el viernes 23 de junio en el Estadio Fray Nano, en un horario de 9 a 16 horas para los jóvenes. En tanto, los managers podrán hacerlo de 14 a 16 horas. 21 Noticias. La Federación Internacional de Automovilismo dio a conocer el calendario de la temporada 2018 de la Fórmula E, este circuito de automóviles o de monoplazas eléctricos. La Ciudad de México también tendrá su fecha. Los monoplazas eléctricos de la Fórmula E regresarán a la Ciudad de México en 2018. La Federación Internacional del Automóvil reveló su calendario para la próxima temporada de esta categoría y la capital del país será la cuarta parada del campeonato el 3 de marzo. El Autódromo Hermanos Rodríguez será de nueva cuenta sede de este evento, cuyo fin es la investigación y desarrollo de vehículos eléctricos que promuevan la innovación y el desarrollo de la tecnología y el deporte de motores. Mientras Chile y Brasil debutarán como anfitriones en esta competencia, Hong Kong, Nueva York y Montreal tendrán jornadas dobles, en tanto aún no se define sede entre Berlín y Múnich para la octava fecha y entre Moscú y Zúrich para la novena. 21 Noticias. Y si eres amante de los Transformers o tu hijo lo es, no te puedes perder esta carrera. La magia de Transformers llega por primera vez a México en una carrera completamente diferente donde niños, fans, deportistas y familias enteras podrán vivir una experiencia única en la capital del país. La carrera nocturna Transformers permite que decidas a cuál bando quieres pertenecer, los Autobots o los Decepticons. La ruta de 5 kilómetros se correrá el próximo 1 de julio a las 8:30 de la noche en el infield del Hipódromo de las Américas. En cada kilómetro podrás vivir una experiencia única que está inspirada en la próxima película Transformers, El Último Caballero, que se estrenará el 20 de julio. El kit para participantes incluye chip para cronometrar tiempo, una playera conmemorativa Transformers, una medalla, un morral y algunos productos sorpresas. 21 Noticias. Ayer la selección nacional de fútbol obtuvo su primer triunfo dentro de la Copa Confederaciones 2017. Derrotó muy apretado 2-1 a Nueva Zelanda. Mal partido de la escuadra dirigida por Juan Carlos Osorio, que volvió a ser el blanco de todas las críticas por su famoso sistema de rotaciones. 8 cambios utilizó en la alineación respecto al partido anterior y se vio porque le costó mucho trabajo a México. ¿Qué pasó con lo del grito homofóbico? Pues se logró controlar por fin, después de tantos esfuerzos, se logró controlar y la gente que asistió al estadio allá en Sochi cambió precisamente el grito por aplausos. Aún así, hubo 2 detenidos, 2 mexicanos que fueron expulsados del estadio y que hoy, según se informan, se le impuso una multa económica muy alta que tendrán que pagar para poder salir del país. Estos 2 detenidos ayer por incitar y lanzar este grito homofóbico en las tribunas del estadio durante el partido de México. ¿Qué pasó en el otro partido del día de ayer? Bueno, pues la escuadra local Rusia, que insisto, no anda bien, está sobreviviendo gracias a la localidad. Ayer cayó frente a Portugal 1-0 y esto obliga a los rusos a que el próximo sábado derroten sí o sí a México para poder avanzar, si no quedarán eliminados. Y bueno, para hoy, ¿cuál es la actividad en la Copa Confederaciones? Vamos a ver, la arranca ya en unas cuantas horas, en un par de horas, a las 10 de la mañana en San Petersburgo. Camerún enfrenta a Australia y a la 1 de la tarde el campeón del mundo, Alemania, que está jugando con una escuadra alternativa, una selección B en Kazán, enfrentará al campeón de América, a la selección chilena. Y ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. Su nombre es Erendira Wadenda. Hizo esta hazaña que es cruzar las cataratas del Niágara, o más bien sobrevolar las cataratas del Niágara colgada de los dientes. ¿Cómo? En un helicóptero. Y ella se colgó en un aro, lo estamos viendo precisamente, de los dientes. Ahí va colgada. O sea, si de por sí ya el ir haciendo este circo en el aro ya tiene su valor, ¿ve? Sí. O sea, la acrobacia.
alcanzamos a ver ahí cómo va colgando este bucal. Sí lo alcanzan a ver como el que utilizan los boxeadores. De ahí Heréndira agarró y se suspendió en el aire, se tomaba con los dientes, mordía el bucal y se suspendía en el aire. Lo hizo 3 veces durante 10 segundos para imponer un récord Guinness, que sabemos son las cosas más raras del planeta. Pues ella dijo, mira, aquí va precisamente a colocarse el bucal para darle la mordida. Ahí está. Y se cuelga de los dientes, y de esta manera, al colgarse 3 veces durante 10 segundos con los dientes por encima de las cataratas del Niágara, impuso un récord Guinness. No trae chaleco, no trae nada, no trae ningún tipo de protección. ¿Qué llevó a Heréndira a hacer esto? Pues que apenas el año pasado su esposo, que es otro loco, cruzó las cataratas del Niágara con un cable de lado a lado tenso, sin ningún tipo de seguridad y solo con una de estas como palitos jabalinas para ir tomando el equilibrio. Su esposo lo hizo, entonces dijo ella, pues si él puede, ¿por qué yo no? Y lo hizo. El chavo, su esposo, también ha cruzado rascacielos en Chicago. O sea, es una pareja, digamos, extrema. Ahí está este récord mundial de Heréndira sobrevolando las cataratas del Niágara, colgada de los dientes. Vaya, Información que es extrema. deportiva, Juan. Muchas gracias, Ricardo.